Él dedicó más de 50 años a la misma empresa, hasta el día en que lo llamaron a la oficina y le dijeron que estaba demasiado viejo para continuar. Humillado, se fue sin mirar atrás. Pero el destino tenía otros planes. Meses después, ese mismo hombre regresó, no como empleado, sino como dueño de la empresa. Y en aquella sala donde lo expulsaron, ahora era él quien mandaba. Esta es una de las historias más impactantes que escucharás hoy. Antonio Barbosa tenía 70 años cuando decidió que aún no era hora de parar. No para él, no para alguien que había pasado 52 años en la misma empresa, Ferrajes Horizonte, un enorme galpón donde se producían piezas de metal para máquinas agrícolas. Él comenzó allí a los 20 años, cuando el galpón todavía era de madera y la maquinaria parecía chatarra. En aquella época, Antonio era fuerte, rápido, dispuesto. Hoy ya no tenía la fuerza de la juventud, pero poseía algo que ninguno de los jóvenes contratados allí tenía: sabiduría. Él era el único empleado capaz de montar piezas sin manual, identificar defectos solo con el tacto, ajustar máquinas que nadie sabía ni encender. Y a él le gustaba eso. Eso era su vida, su propósito, su nombre. Ferrajes Horizonte era su segunda casa, quizás hasta la primera, ya que su hogar había quedado vacío desde la muerte de Elisa, su esposa, 5 años antes. Desde entonces, el trabajo era todo lo que le quedaba para no enloquecer. Aquella mañana, a las 6 en punto, Antonio abrió la puerta metálica de la empresa como siempre hacía, caminando lentamente pero firme, con su caja de herramientas colgando del mango de cuero. Algunos jóvenes pasaban junto a él casi corriendo, como si llegaran tarde a una carrera y no a un trabajo. «Buenos días, señor Toño», gritó Rafael, uno de los operadores novatos, levantando la mano. «Buenos días, mi hijo», respondió él sonriendo. Los más jóvenes los respetaban, admiraban su calma, sus manos firmes, su memoria increíble. Siempre que algo salía mal, era Antonio quien lo resolvía. Cuando la máquina de corte se atascaba, llamaban a Antonio. Cuando un engranaje se trababa, llamaban a Antonio. Cuando un lote enorme necesitaba ser terminado rápido, llamaban a Antonio. Y él iba, siempre iba. Pero aquel día había algo diferente en el aire. Temprano, el gerente general, Claudio Figueira, apareció en el área de producción. Era raro, casi nunca iba a la planta de la fábrica, a menos que fuera para regañar a alguien o para anunciar cambios importantes. Claudio era exactamente lo opuesto a Antonio. Joven, ambicioso, lleno de ideas modernas que nunca funcionaban en la práctica. Creía que los números valían más que las personas y que las máquinas nuevas eran la solución para todos los problemas. «Señor Antonio», lo llamó, con una expresión helada, «¿puede acompañarme a la oficina, por favor?». Los trabajadores cercanos se miraron entre sí. Nunca era buena señal cuando el gerente llamaba a alguien a la oficina. Antonio se secó las manos en el delantal y lentamente acompañó a Claudio al segundo piso. La sala olía a café recalentado y perfume caro. «Siéntese, por favor», dijo Claudio, cruzando los brazos. Antonio se sentó. Algo le oprimía el pecho, pero intentó mantener la calma. «Señor Antonio, usted sabe que aquí en Horizontes hemos buscado la modernización, ¿verdad?». «Sí, lo sé. Incluso ayudé a configurar las máquinas nuevas que llegaron el mes pasado». «Pues sí, justamente sobre eso». El gerente hizo una pausa dramática. Parecía ensayado. «Usted trabajó mucho aquí, la empresa lo agradece, pero llegó la hora de descansar, ¿entiende? La empresa está pasando por cambios estructurales y necesitamos un equipo más rápido, más actualizado, más moderno». Antonio no entendió a la primera. «¿Usted está diciendo que quiere que me tome vacaciones?», preguntó con inocencia sincera. Claudio respiró hondo, impaciente. «No, Antonio, estamos terminando su contrato. Está despedido». La palabra resonó en la mente de Antonio como si alguien hubiera golpeado un martillo dentro de su cabeza. «Despedido, después de 52 años». «¿Por qué?», preguntó con la voz temblorosa. Claudio consultó una carpeta, aunque no lo necesitaba.
Usted es mayor y está más lento. No siguió los entrenamientos de tecnología. La empresa necesita renovación. Agradecemos sus servicios, pero... Antonio bajó la cabeza. No era posible. Nunca había faltado un solo día. Nunca había algazaneado. Nunca había dejado un trabajo a medias. Puedo aprender, señor Claudio, esforzarme. Usted lo sabe. Ya no es cuestión de esfuerzo, Antonio. Es cuestión de tiempo. Y el suyo pasó. Antonio cerró los ojos. El golpe era demasiado profundo para alguien que había dado toda su vida allí. Claudio extendió un sobre blanco. Aquí están sus derechos y quería que entregara su credencial y sus herramientas de la empresa. Antonio se guardó el sobre en el bolsillo, pero cuando escuchó sobre las herramientas, levantó la mirada inmediatamente. Mis herramientas, pero son mías, las compré con mi dinero. Algunas sí, otras no. Necesitamos verificar. Antonio se levantó indignado. Usted no sabe lo que dice. Esas herramientas son mi vida. Las traje de mi casa. Tienen más de 40 años. Claudio levantó la mano. Antonio, por favor, no cree confusión. Salga por la puerta trasera para no avergonzar a los demás. Fue como una puñalada. Por la puerta trasera, como si fuera una carga, como si estuviera sucio. Antonio salió de la oficina tambaleándose. Bajó las escaleras despacio, sintiendo que las piernas le fallaban. Al llegar a la producción, Rafael y otros 4 jóvenes se acercaron a él. «Señor Toño, ¿qué pasó?» «Me despidieron, hijos míos». El silencio fue total. «¿Qué?», Rafael gritó. «Pero usted es el mejor de aquí». «No sirve de nada, hijo mío. Para ellos ya no sirvo». Los jóvenes se rebelaron, pero Antonio hizo un gesto para que no armaran lío. «No vale la pena pelear por mí. Sigan sus caminos. Yo seguiré el mío». Rafael insistió. «Entonces al menos llévese sus herramientas». Antonio abrió su caja. Tomó cada llave como si tomara un pedazo de su propia alma. Guardó todo despacio, con respeto. «Listo, vamos», dijo cerrando la caja. Rafael lo acompañó hasta la verja. Al cruzar la verja de la empresa, el sol golpeó el rostro de Antonio de una manera extraña. Se detuvo y miró el enorme galpón gris. 52 años, reducidos a una fría despedida. «Adiós», murmuró él, y se fue. Cuando llegó a casa, la pequeña y sencilla casa donde vivía solo, Antonio se sentó en su sillón preferido y se quedó mirando sus manos. Manos callosas, firmes, pero temblando en ese momento. Abrió el sobre. Esa cantidad no sostendría a nadie por mucho tiempo. Él lo sabía. «Elisa», murmuró mirando la foto de su esposa en la pared. «Si estuvieras aquí, sabrías qué hacer». Pero Elisa no estaba. Y por primera vez, Antonio sintió miedo del futuro. En los días siguientes, intentó buscar trabajo en otras empresas. Bastaba con que vieran su edad para descartarlo inmediatamente. «Usted ya está muy viejo para trabajo pesado. Buscamos a alguien más dinámico. Usted debería estar jubilado, no aquí». Las respuestas eran siempre las mismas, y cada no pesaba más que el anterior. Las cuentas comenzaron a acumularse. El gas venció. La medicina para la presión se estaba acabando. La nevera estaba cada vez más vacía. Hasta que, una tarde silenciosa, mientras limpiaba sus herramientas antiguas, Antonio tuvo una idea simple pero poderosa. ¿Y si abro un pequeño servicio de reparaciones en mi patio? No sabía si funcionaría, pero era todo lo que le quedaba. Y a veces, todo lo que se necesita para que el destino empiece a cambiar es precisamente no tener salida. Era el inicio de algo que Antonio nunca imaginaría. Un viaje que lo llevaría nuevamente dentro de Ferrajes Horizonte, pero esta vez sentado en la silla del dueño. Y todo comenzaría con una inesperada petición de ayuda. Antonio se despertó temprano ese lunes. El sol apenas había aparecido, pero él ya estaba sentado en el patio limpiando sus herramientas antiguas con un paño viejo. Cada tornillo, llave y martillo parecían llevar recuerdos vivos del pasado. La idea de montar un pequeño espacio de reparaciones en el fondo del patio le martillaba la cabeza desde la noche anterior. Al principio, la encontró imposible. No tenía cartel, no tenía publicidad, ni siquiera la certeza de que alguien aparecería.
Pero tenía algo más importante: sabía trabajar. Después de tanto tiempo, se dio cuenta de que quizás eso fuera suficiente. Abrió su verja, colocó un cajón de madera como apoyo e improvisó un cartel con pintura blanca. Reparaciones mecánicas, Antonio Barbosa, precios justos, servicio honesto. Al terminar, respiró hondo. Si aquello no funcionaba, no sabía qué haría. El primer día, nadie apareció. El segundo, nadie. El tercero, casi se rindió. Pero el cuarto día, oyó que llamaban a la verja. «Señor Antonio», dijo una voz de mujer, «¿es aquí donde se reparan ventiladores?». Antonio sonrió por primera vez en días. Era doña Carmen, la vecina de la calle de arriba. Su ventilador no giraba desde hacía semanas. Antonio abrió el aparato, lo limpió, ajustó el engranaje y cambió un cable quemado. 20 minutos después funcionaba como nuevo. «Dios mío», exclamó ella, «usted es un milagrero. ¿Cuánto es?». «15 reales ya está bien». «¿15?». Ella casi discutió. «Usted vale mucho más que eso, señor Antonio. Tome aquí 25 y quédese con el cambio». Ella salió llamándolo genio, y esa misma tarde aparecieron 2 vecinos más. Uno con una licuadora rota, otro con un grifo problemático. Antonio trabajó de sol a sol, y por primera vez en semanas cenó con comida caliente y una discreta sonrisa en el rostro. Al final de esa misma semana, algo sucedió. Estaba cerrando la verja cuando vio un coche viejo casi desmoronándose detenerse frente a su casa. Era el coche de Mauro, dueño de un pequeño supermercado. «Seu Antonio, ayúdeme por favor». Mauro salió del coche desesperado. «El motor se apagó en medio de la subida. Intenté arrancar y nada». «Abre el capó», pidió Antonio. Con una linterna en la mano y sus gafas torcidas cayéndole por la nariz, examinó cada parte. Ajustó aquí, apretó allí, probó el carburador y en 5 minutos el motor arrancó como si fuera nuevo. «¿Cuánto le debo, seu Antonio?», preguntó Mauro. «Nada». «¿Cómo nada?». «Es mi vecino. Considere un favor de amigo». Mauro se conmovió. Y fue allí donde todo comenzó. Al día siguiente, todo el mundo en el barrio ya sabía. El viejito que arregla todo abrió un taller en el patio. Y de repente había una fila. Ventiladores, batidoras, máquinas de coser, bicicletas, grifos, cerraduras, carritos de bebé, todo era colocado sobre la bancada improvisada de Antonio. Él no rechazaba nada. Si no sabía, aprendía. Si aprendía, arreglaba. Y con cada arreglo bien hecho, alguien lo recomendaba a 3 personas más. En solo 3 semanas, Antonio ya tenía más trabajo del que podía hacer solo. Y con eso, el dinero comenzó a entrar. Pagó las cuentas atrasadas, compró medicina, llenó la nevera, pero lo más importante, volvió a sentirse vivo. Una mañana de sábado, mientras Antonio terminaba de montar el motor de una lavadora, alguien golpeó la puerta con fuerza. Era un muchacho sudoroso, jadeante. «¿Es usted Antonio Barbosa?». «Soy yo mismo, hijo. ¿Qué pasó?». «Necesito mucho su ayuda. Soy conductor de la alcaldía. Tenemos un generador grande que se estropeó en la escuela municipal. Hoy hay un evento. La televisión va a filmar todo. Llamaron a 3 técnicos diferentes y nadie pudo resolverlo. El alcalde está desesperado». Antonio se quedó pensativo. «¿Un generador grande, modelo industrial?». «Sí, señor, y nadie consigue hacerlo funcionar. ¿Usted puede?». Antonio respiró hondo. Era el tipo de cosa en la que no trabajaba desde la época de la fábrica. Pero, ¿por qué no intentarlo? «Puedo ir a ver». Cuando llegó a la escuela, había un grupo enorme de adultos discutiendo, empleados corriendo por todos lados y un equipo de TV montando cámaras. El generador estaba apagado, enorme, del tamaño de un coche pequeño. «Ese es el problema», dijo el conductor. El alcalde vino corriendo. «¿Es usted el técnico? Por el amor de Dios, haga que esto funcione. El evento es en 3 horas». Antonio solo asintió con la cabeza. No prometió nada. No necesitaba hacerlo. Se arrodilló lentamente, abrió el panel y comenzó a examinar cada cable, cada fusible, cada conector, hasta que, de repente, sus dedos se detuvieron. Tocó de nuevo, frunció el ceño, sonrió. «Encontré el problema». «¿Lo encontró?». El alcalde casi gritó. «En 10 minutos, pero los otros técnicos estuvieron aquí más de 2 horas cada uno». «Pues sí», respondió Antonio,
A veces solo hace falta escuchar el motor con calma. Apretó un tornillo suelto en el regulador, ajustó la válvula de admisión y pidió: «¿Puede encenderlo?». El conductor giró la llave. El generador ronroneó como un tigre despertando de un sueño profundo. Arrancó a la primera. Los empleados aplaudieron. El alcalde abrazó a Antonio. El equipo de TV filmó todo. Y alguien preguntó: «Seu Antonio, ¿cuánto fue el servicio?». Él dudó. No sabía cuánto cobrar a una alcaldía. Entonces dijo simplemente: «Lo necesario para comer bien hoy». El alcalde rió y le entregó 500 reales. Y así, sin darse cuenta, Antonio se convirtió en noticia local. Al día siguiente, estaba en el periódico de la mañana. Anciano de 72 años salva evento municipal al arreglar un generador que nadie podía reparar. A partir de aquel día, su puerta no dejó de sonar. Mientras Antonio prosperaba, Ferrajes Horizonte se hundía. Los jóvenes contratados, a pesar de ser rápidos, vivían rompiendo máquinas por falta de experiencia. La producción se atrasaba, los clientes se quejaban de piezas mal montadas. Y para empeorar, Claudio no paraba de cambiar equipos sin consultar a nadie, lo que solo creaba más caos. Había rumores de que el dueño, señor Alberto, estaba furioso. Y en reuniones internas, Claudio culpaba a todos menos a sí mismo. Hasta que, una mañana, algo sucedió. La máquina principal, responsable del 60% de la producción, simplemente se atascó durante un lote importante. Un bloque entero de engranajes salió torcido, inutilizable. Lo intentaron todo. Cambiaron el fusible, reiniciaron el sistema, llamaron a técnicos, nada. «Si seu Antonio estuviera aquí, él lo resolvería», murmuró Rafael. Claudio ni siquiera respondió. Sabía que era verdad, y eso dolía más que admitirlo. Una tarde lluviosa, mientras Antonio terminaba de desmontar un motor de portón automático, un coche de lujo estacionó frente a su casa. De adentro bajó un señor de traje azul impecable. Era Alberto, el dueño de Ferrajes Horizonte. Antonio se sorprendió. «Señor Alberto». «Antonio, necesitaba hablar con usted». Alberto no pidió permiso para entrar. Entró. Se sentó en la silla vieja de la cocina como si fuera la propia sala de reuniones. «Antonio, me enteré de lo que pasó. Supe que Claudio te despidió. Lo siento mucho». Antonio mantuvo la postura. «No tiene que disculparse. Ya pasó». El empresario parecía nervioso. Se rascaba la nuca, se ajustaba las gafas, tamborileaba los dedos sobre la mesa. «Antonio, la fábrica está pasando por un problema serio. Me imagino. La máquina principal se rompió. Nadie puede arreglarla. Llevamos 5 días parados y...» Respiró hondo. «Los técnicos dicen que solo alguien con mucha experiencia puede repararla». Antonio se cruzó de brazos. «¿Experiencia? Creí que eso ya no valía nada por aquí». Alberto tragó saliva. «Te necesito, Antonio». La sinceridad en su voz era real, no era arrogancia, era desesperación. «Antonio», continuó Alberto, «si esta máquina no vuelve a funcionar, perdemos al cliente más grande de la fábrica. Yo no puedo dejar a 50 empleados sin salario. Necesito que vuelvas, solo por un día, solo para arreglar la máquina». Antonio guardó silencio. El reloj de pared marcaba cada segundo como un martillazo. «Señor Alberto, puedo ir». El empresario esbozó una sonrisa de alivio, pero la sonrisa se desvaneció. «No vuelvo como empleado, ni por un minuto». «¿Cómo? ¿Qué entonces?» «Como consultor». «Claro, claro, pago lo que pidas». «Y una cosa más, lo que sea, Antonio. La fábrica tiene un problema de gestión. Mientras ese gerente esté allí, nada funcionará». Alberto entendió el mensaje al instante. ¿Claudio? Él mismo. Considerado hecho. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, Antonio apareció en la puerta de la fábrica. Rafael y otros colegas corrieron a verlo. «¡Señor Toño! ¿Volvió? Gracias a Dios. La máquina volverá». Claudio salió de la oficina blanco como el papel. Cuando vio a Antonio, casi se cae de espaldas. «¿Qué hace él aquí?». Alberto le puso una mano en el hombro a Claudio y le habló bajo. «Estás despedido. Limpia tu mesa». Claudio no dijo nada, simplemente salió.
Y Antonio entró. Se dirigió a la máquina gigante, tomó el destornillador como si fuera parte de su propio cuerpo, pegó el oído al panel, tocó cada engranaje, desmontó parte del motor. «Ahí está», murmuró. «Un error simple pero grave». 3 horas después, la máquina se encendió. El ruido resonó por el galpón. Los empleados gritaron de alegría. Algunos lloraron. Antonio se quedó mirando, como si hubiera reencontrado una parte de sí mismo. Alberto, emocionado, dijo: «Antonio, te quiero de vuelta, pero esta vez como mi socio». Antonio se quedó inmóvil. Solo pudo decir: «¿Cómo dice?» «Has oído bien. Sin ti, la fábrica no existe. Te quiero conmigo, el 30% de la empresa». El galpón estalló en aplausos, y Antonio, el mismo hombre que había sido expulsado por la puerta de atrás, ahora era invitado a entrar por la puerta principal como dueño. Y esto era solo el principio. El galpón entero aún vibraba con aplausos, cuando Antonio, emocionado, sujetó sus herramientas como si sujetara su propia historia. Aquella misma caja que había cargado hacia afuera humillado, ahora volvía con él como símbolo de victoria. Pero Antonio no respondió inmediatamente a la oferta. «Señor Alberto, yo no sé si merezco todo esto». «Mereces más que cualquiera aquí», dijo el dueño de la fábrica, con firmeza. «Has mantenido esta empresa en pie durante 50 años. Ahora quiero que seas dueño de ella conmigo». Los empleados comenzaron a cantar: «Es Toño, es el maestro, es el dueño». Rafael abrazó a Antonio con lágrimas en los ojos. «Sabía que iba a volver, lo sabía». Antonio no pudo contener la emoción, se secó los ojos y asistió. «Acepto, pero con una condición». El silencio se apoderó del galpón. «Quiero que los trabajadores tengan voz, quiero capacitación, quiero que los experimentados ayuden a los nuevos, y quiero que nadie sea despedido por la edad». Alberto sonrió. «Hecho. Y algo más», dijo Antonio. «Quiero que Rafael sea ascendido. Tiene liderazgo y talento». Rafael casi se cae de espaldas. Y así, delante de todos, el acuerdo quedó sellado. Antonio Barbosa, el hombre que había salido por la puerta de atrás llevado por la vergüenza, ahora entraba por la puerta de la dirección con una tarjeta de identificación que decía: «Antonio Barbosa, socio». Al día siguiente, Antonio llegó temprano como siempre lo había hecho. Solo que esta vez no fue directamente a las máquinas. Subió la escalera de la dirección, abrió la puerta de la sala más grande, a la que antes ni siquiera podía entrar, y se sentó en la silla que ahora era suya. La silla giratoria crujía un poco. Él sonrió. «También puedo arreglar esto», dijo bromeando consigo mismo. Pronto llamaron a la puerta. Era Rafael, con una carpeta en las manos. «Señor Antonio, disculpe la molestia, pero la gente de producción quería hablar con usted». Antonio se levantó y lo acompañó al piso de la fábrica. Al aparecer allí, toda la producción se organizó en círculo. Había trabajadores de todos los sectores, algunos con los ojos llorosos. «Queríamos agradecerle», dijo un soldador. «Si no hubiera vuelto, todos estaríamos en la calle». «Usted salvó a nuestras familias, señor Antonio», dijo otra empleada. «Salvó nuestra dignidad». Antonio respiró hondo, emocionado. «No fui yo quien lo salvó». «Sí lo fue», gritó alguien. «No», respondió él. «Quien salvó esto fue la experiencia. Quien salvó fueron las manos que trabajan honestamente todos los días. Quien salvó fue el conocimiento de cada uno de ustedes». Todos aplaudieron. Y en ese momento, algo empezó a cambiar dentro de Ferrajes Horizonte. Con Antonio como socio, las transformaciones llegaron rápido, pero sin gritos, sin imposiciones. Él hacía cambios como hacía sus reparaciones, con calma, cuidado y precisión quirúrgica. Las máquinas antiguas, él mandó revisarlas en vez de sustituirlas a toda prisa. Y adivine, funcionaban mejor que las nuevas.
Los empleados nuevos recibieron entrenamiento de los más experimentados, creando un ambiente donde todos aprendían y enseñaban. Los más viejos fueron valorados, pasaron a ser mentores. Y algo increíble sucedió. La productividad aumentó, los errores disminuyeron, los clientes regresaron. Hasta aquellos clientes que habían abandonado Ferrajes Horizonte retornaron. Y todos querían ser atendidos por aquel señor que entiende todo de máquinas. Cierto día, un empresario del sector agrícola visitó la fábrica. Era dueño de una distribuidora gigantesca. «Supe que ustedes pasaron por una reestructuración», dijo él. «Y principalmente, supe que tienen aquí a un especialista raro». Antonio rió, sin entender que hablaban de él. «¿Quién es ese especialista?» «Usted, señor Antonio», respondió el empresario estrechándole la mano. «Usted arregló un generador en una escuela el mes pasado. Mi equipo vio el reportaje». Antonio se sintió incómodo. «Hice solo lo que siempre hice». «Pues bien», dijo el empresario, «quiero que su empresa produzca piezas exclusivas para nuestras máquinas. Un contrato de 3 años». Alberto casi se cae de la silla. Era el contrato más grande en la historia de la fábrica. Y todo gracias al hombre que un día fue considerado demasiado viejo. Pasaron algunos meses. La fábrica crecía, funcionaba bien y Antonio era llamado maestro. Pero un día el alcalde lo buscó nuevamente. «Señor Antonio, ¿recuerda el generador?» «Claro. Queremos que usted participe en un evento en la escuela, un homenaje». «¿Homenaje? ¿Yo?» «Sí. Queremos hablar de la importancia de respetar a los mayores y valorar la experiencia». Antonio se emocionó. El día del homenaje, los niños hicieron dibujos de él, algunos torpes, otros graciosos, todos hermosos. Una niña entregó un dibujo que le derritió el corazón. Era Antonio arreglando una máquina enorme con el título «El hombre que arregló el mundo». Antonio sostuvo el dibujo contra su pecho. «Yo no arreglé el mundo, hija mía», dijo él, «solo hago lo mejor que puedo». Cierta tarde, meses después de su despido, Claudio apareció en la fábrica. Estaba abatido, pálido, sin la arrogancia de antes. Yo quería hablar con el señor Antonio», dijo él a la recepcionista. Cuando Antonio salió de la sala, vio a Claudio parado, nervioso, sujetando el sombrero con fuerza. «Antonio, yo quería pedir disculpas. Yo no debía haberle tratado de esa forma». «Está todo bien», dijo Antonio, con calma. No está. Yo perdí mi empleo. Mi familia está pasando dificultades. Yo no encuentro vacante en ningún lugar. Yo solo quería una oportunidad». Antonio analizó al hombre frente a él. Es fácil humillar a alguien cuando estamos en la cima. Difícil es pedir perdón cuando estamos abajo. «Claudio», dijo él finalmente, «aprendí que todo el mundo merece una segunda oportunidad». Los ojos de Claudio se llenaron de esperanza. «Entonces, usted...» «Pero», continuó Antonio, «una segunda oportunidad no significa repetir los mismos errores. Aquí todos trabajan con respeto, y el respeto comienza por reconocer que nadie es desechable». Claudio tragó saliva. «Lo sé». «Entonces, venga mañana a las 7», dijo Antonio. «Necesitamos a alguien en el sector administrativo, de preferencia alguien que ahora comprenda la importancia de escuchar a los mayores». Alberto escuchó la conversación entera y no discrepó. Claudio salió con lágrimas en los ojos. Antonio había seguido la lección que su esposa Elisa siempre decía: «Cuando alguien te lastime, muestra que eres mejor, pero sin lastimar de vuelta». Un año después de convertirse en socio, Ferrajes Horizonte creció tanto que fue invitada a recibir un premio estatal de excelencia industrial. La ceremonia sería televisada. El día del evento, Antonio usó su traje más sencillo, el mismo que usó en la boda de su hija años atrás. Se sentía fuera de lugar entre tantos empresarios con corbata, pero Alberto caminaba a su lado como si estuvieran al mismo nivel. Cuando anunciaron el premio, algo inesperado sucedió. El premio de excelencia industrial es para Ferrajes Horizonte. Y queremos llamar al escenario el motivo de esta conquista, Antonio Barbosa. El auditorio entero se levantó. Aplausos ensordecedores resonaron por el salón. Algunos hasta gritaban «¡Bravo, bravo!».
Antonio subió al escenario despacio, con pasos cortos, y recibió una placa dorada. El presentador preguntó: «Señor Antonio, ¿cuál es el secreto de su éxito?». Y él respondió: El secreto es no rendirse cuando te dicen que ya no sirves. El secreto es recordar que la experiencia no envejece y que mientras haya alguien que necesite lo que tú sabes, nunca serás demasiado viejo. El auditorio estalló en aplausos. De vuelta en la fábrica, ya de noche, Antonio entró en el galpón silencioso. Toque suave en el metal, aroma a aceite, ecos de toda una vida allí dentro. Rafael apareció. «Señor Antonio, ¿está usted bien?». «Estoy, solo recordando de dónde vengo». «Si no fuera por usted», dijo Rafael, «yo nunca habría crecido aquí, no habría aprendido nada. Usted me enseñó todo». Antonio sonrió. «Rafa, todo lo que te enseñé, tú lo enseñarás a otros algún día. Pero nadie será como usted». «Espero que no», respondió Antonio. «Espero que ustedes sean mejores». Rafael lo abrazó, y en aquel abrazo estaba toda la gratitud del mundo. Antonio Barbosa, ahora con 73 años, no era solo un mecánico, no era solo un socio, era un maestro, un símbolo, un recordatorio viviente de que el mundo se equivoca cuando descarta a quienes más saben. Apagó la luz del galpón, cerró la puerta y murmuró: «Gracias, Elisa, por nunca dejarme rendir». Y salió, caminando con la caja de herramientas en la mano, no porque las necesitara, sino porque ellas eran su historia, y la historia no se abandona. Si esta historia tocó tu corazón, entonces deja tu like, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Escribe en los comentarios: ¿conoces a alguien que fue descartado pero volvió aún más fuerte? Quiero leer todo. Y si quieres más historias como esta, comenta: «Quiero más». Gracias por ver y hasta la próxima historia.